Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo de entrevistas Ciencia para otro mundo. Vamos a estar conversando con investigadores e investigadoras del CONICET de Córdoba. Y en esta ocasión estamos con Rodrigo Montani, que es antropólogo, doctor en letras e investigador del CONICET y labura en el Instituto de Antropología de Córdoba. Primero que nada, contanos un poco a qué te dedicas más específicamente. ¿Cuáles son tus estudios? En pocas palabras, yo trabajo con lenguas y pueblos indígenas del Gran Chaco, en particular con un pueblo y una lengua que en la Argentina es conocido como Wichí, pueblo Wichí, y lengua Wichí, pero que en realidad en Bolivia se lo conoce como Huesnayek, y a la lengua con el mismo nombre. Ahora, lo que he hecho a lo largo de los años en etnografía y en lingüística ha sido bastante diverso, desde una descripción generalista de la sociedad y de, cuando uno dice etnografía, ¿qué es lo que describe? Describe la sociedad en cuestión en distintas dimensiones. En particular, yo me he concentrado en la relación de la cultura material, la tecnología, los artefactos, con la sociedad, es decir, con las instituciones sociales y con el uso que se hace, con el uso que esa sociedad hace del ambiente donde está, que en este caso es el Chaco seco o una porción del Chaco seco. Y me ha interesado particularmente todo eso en vinculación con la categorización lingüística, lo que me llevó a aprender la lengua y describir algunas porciones de la lengua que no estaban bien descritas. Y otro proyecto, una serie de proyectos que se fueron encabalgando sobre el impacto tecnológico, podríamos decir cambio social, cambio cultural, producido por el impacto tecnológico, que es un poco lo que sigo trabajando en la actualidad. ¿Y cómo crees que repercuten los estudios que vos haces en esas comunidades? Prefiero toda la documentación lingüística o etnográfica que uno pueda hacer está sin duda vinculado con el desarrollo regional y, por ejemplo, con la generación de materiales educativos. Cuando uno piensa en materiales educativos en lenguas indígenas y no piensa simplemente en materiales educativos traducidos a la lengua indígena, sino materiales que tienen una inflexión social y cultural precisa, que no existen en general en la Argentina, uno tiene que pensar en toda la investigación, décadas de investigación que le van a dar insumo a eso. Si uno piensa que en la Argentina se empezó a enseñar o se empezó a acompañar a las poblaciones indígenas en la educación primaria, sobre todo, a partir de la reforma constitucional del 94, pero que no había insumos de investigación acordes para poder hacer real ese derecho. Entonces, ese derecho se pudo ir haciendo, y la verdad que muy a cuentagotas se pudo ir haciendo real en la medida que se fueron generando los insumos, por ejemplo, de descripción lingüística, de descripción de en qué consiste una concepción wichí de la biología, en qué consiste una narración wichí de la historia. El menos inmediato, pero quizá bastante significativo, fue la publicación del primer diccionario escrito sobre la lengua, que es un diccionario de 1795, que estaba en un archivo en Bolivia, olvidado, relativamente olvidado, pero que sobre todo nadie había transcripto, publicado y hecho una publicación crítica del diccionario y evaluado qué era eso. Es la primera cosa que tenemos de la lengua, de esa lengua, que es una lengua de la Argentina sobre todo, y un poquito en Bolivia. Otro caso de aplicación, eso lo hicimos con una colega, Isabel Convez, por favor. Realmente el mérito es más que compartido. Isabel es una gran investigadora. Otro ejemplo es un pequeño libro, no tan pequeño porque el esfuerzo fue grande, que escribimos con Gerardo Juárez, un wichí, un intelectual sin formación académica universitaria, pero un gran intelectual, un libro bilingüe, wichí-español, donde recuperamos las historias de carácter histórico, no narraciones míticas, sino historias factuales de una serie de comunidades de una porción del departamento Rivadavia de Salta. Y además hicimos un mapa
toponímico de la región, donde se marcaban todos los puntos donde estas comunidades hacían distintas actividades. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco más quizás de la coyuntura actual, pero bueno, es sabido que CONICET viene sufriendo un ajuste histórico, en realidad, por parte del gobierno nacional, y preguntarte, bueno, ¿cuáles son las áreas más afectadas y qué impacto tiene este ajuste que se está llevando adelante? Las áreas sociales estamos siendo muy afectadas y la ciencia básica en general también. El impacto de eso es grande y como te decía, te explicaba un poco que si la incidencia de una investigación que yo o cualquiera de mis colegas hace tiene un ciclo bastante largo, todo lo que hacemos nos lleva mucho tiempo hacerlo y lleva también bastante tiempo en que eso tenga un impacto social, algunas cosas menos, di ejemplos, pero entonces digo, el impacto que está teniendo los recortes a la investigación científica y sobre todo un poco el escenario caótico, además de recortes, digamos, un escenario bastante caótico que nos desestabiliza y no nos deja hacer las tareas que veníamos haciendo, ¿no? Me gustaría profundizar sobre por qué el gobierno tiene tanta hazaña contra las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué ese ataque tan específico a las ciencias sociales, a las humanísticas? Y preguntarte también, ¿cuál crees vos que es el modelo de ciencia que piensa el gobierno en este momento? El primer motivo por el cual el gobierno ataca las ciencias sociales es porque son un pensamiento crítico, porque están formadas así desde su origen, no desde su origen en la Argentina. Las ciencias sociales, voy a caricaturizar acá, muchos colegas seguramente no estarán de acuerdo, pero si uno piensa que surgieron en el Renacimiento como una crítica textual al texto bíblico, estoy dando un antecedente más antiguo de la que la mayoría de los cientistas sociales suelen poner como hito fundacional de ese conjunto de disciplinas. O si uno piensa que las ciencias sociales surgieron en el siglo XIX, surgieron como eso, como una forma de tratar de pensar racionalmente la sociedad, el poder, cómo podemos hacer para vivir juntos y criticar una serie de instituciones para poder vivir juntos y poder tener un proyecto de vivir juntos y de vivir juntos por mucho tiempo, o sea, con un plan de larga duración. Entonces creo que eso no solamente no interesa, sino que molesta ahora. La otra cosa es que, claro, no somos redituables para el sector, a simple vista diría, no somos redituables para el sector privado. Si bien yo no estoy de acuerdo con que somos un gran gasto para el gobierno, creo que somos bastante redituables. No se olviden, yo quiero remarcar esto, la mayoría de la gente que hace investigación en ciencias sociales trabaja con financiamiento internacional también. O sea, todos los científicos, por lo menos en la antropología es algo bastante común. En nuestras investigaciones gastamos alguna plata del Estado, pero también gastamos muchas platas de fondos internacionales, de otros estados o de ONGs. Digo, también hay un ingreso ahí. Pero bueno, el gobierno nos considera, supongo, el gobierno actual nos considera no redituables. Ojalá se aparezca un modelo de ciencia que tenga que ver con, en primer lugar, con un beneficio del pueblo y del territorio, así como un proyecto de ciencia nacional, sobre todo porque la paga el pueblo. Digo, la pagamos todos. Entonces estaría bueno que sea un modelo de ciencia. Primero, hace falta la ciencia para el pueblo, porque hay sectores del pueblo que requieren más o hay problemas del Estado que requieren financiación estatal. Por otro lado, creo que sería importante que los investigadores fuesen escuchados en el momento de planificar un programa de ciencia. Siempre creo que el trabajador tiene que tener una voz muy grande en cómo se gestiona esta empresa colectiva que es la ciencia argentina.